Lo primero que tenemos que hacer es leer con atención el enunciado y extraer todos los datos para resolver el ejercicio que este nos da. Nos dicen que a un paciente se le prescribe una dieta baja en sodio, de tal modo que la ingesta en cloruro de sodio, ¿sí?, la sal de mesa que conocemos todos, debe ser menor a 8 gramos por día. Nos dicen después que se recoge el volumen total diario de orina de este paciente y da un valor de 1500 mililitros, con una concentración de este cloruro de sodio de 0,9 por 10 a la menos 2 molar. Esa M grande que tenemos en el enunciado significa molar. Suponiendo que el individuo no pierde sodio por ninguna otra vía, ¿cuál es la cantidad de cloruro de sodio ingerida y si el paciente ha respetado la dieta? Entonces, en primer lugar, fíjense que el primer dato que nos da el problema es que el paciente no puede superar los 8 gramos por día de sodio, de cloruro de sodio, para seguir en régimen su dieta. Ese es el primer dato. Por otro lado, nos dicen que este paciente orina durante el día y al recoger toda esa orina diaria que él mismo ha producido, da un valor de volumen de 1500 mililitros, ¿sí? Ese es otro dato. Y por último, nos dicen cuál es la concentración del cloruro de sodio en esta solución de orina que ha sido recogida en el día. Y nos dicen que esta concentración es de 0,9 por 10 a la menos 2 molar. ¿Sí? ¿Qué significa este número, 0,9 por 10 a la menos 2 molar? Bueno, significa que hay 0,9 por 10 a la menos 2 moles de soluto, que en este caso es el cloruro de sodio, ¿sí?, la sal de mesa, contenidos en 1000 mililitros de solución. Nosotros, como nos pidieron en este ejercicio, necesitamos saber cuál es la cantidad de sal o de cloruro de sodio que la persona ha ingerido durante todo el día y, posteriormente, si el paciente ha respetado su dieta o no. De los datos que tenemos, podemos destacar la concentración que nos dan de la sal en su orina, ¿sí?, que nos dice, como he dicho anteriormente, que tiene 0,9 por 10 a la menos 2 moles de soluto. En este caso el soluto es el cloruro de sodio, porque es lo que está disuelto en la solución, en 1000 mililitros de solución, que vendría a ser la orina, ¿de acuerdo? El tema es que nosotros no tenemos 1000 mililitros de orina, tenemos 1500, ¿sí?, que es lo que se ha obtenido del paciente durante el día. Entonces, lo que tenemos que saber ahora es cuántos moles de soluto, es decir, de sal, hay en estos 1500 mililitros de orina. Entonces tenemos que hacer una regla de 3 acá, ¿de acuerdo? Nos dice la concentración de la sal, siempre expresada en molaridad. Esto significa que en 1000 mililitros de solución hay 0,9 por 10 a la menos 2 moles de soluto. Entonces nos podemos preguntar, bueno, en 1500 mililitros de solución, que es lo que yo tengo como dato, ¿cuántos moles de soluto va a haber? Recuerden que solución es la orina con la sal disuelta y el soluto es la sal disuelta, ¿sí? Entonces, para averiguar esto, ¿sí?, cuántos moles de soluto de sal hay disueltos en estos 1500 mililitros de orina, podemos hacer una regla de 3, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicar 1500 mililitros por 0,9 por 10 a la menos 2 moles y a todo eso lo vamos a dividir por 1000 mililitros. Esto nos va a dar como resultado, chequen bien que las unidades estén bien. Nosotros en este caso queremos obtener moles. Si obtenemos mililitros sobre moles o mililitros, hay algo que está mal y habría que rehacer la cuenta. Si ustedes hacen esta cuenta correctamente, van a obtener un valor de 0,0135 moles de soluto en 1500 mililitros de solución. Entonces, pasando esta cuenta en limpio, podemos llegar a decir que el paciente, en sus 1500 mililitros de orina, que se juntaron durante todo el día, tiene 0,0135 moles de soluto, o sal o cloruro de sodio, como quieran llamarlo. Nosotros
vimos en la diapositiva anterior, encontramos la cantidad de moles de sal o de cloruro de sodio que el paciente despidió a través de su orina. Sin embargo, esto no es a lo que nosotros queríamos llegar. Nosotros queríamos conocer cuántos gramos de sal había despedido el paciente en todo el día. Y obtuvimos la cantidad de moles, no los gramos. Entonces, para seguir adelante, en este ejercicio, lo que tenemos que hacer es encontrar a cuántos gramos equivalen esta cantidad de moles que obtuvimos anteriormente. Entonces, para hacer eso, nos tenemos que preguntar cuál es la masa de un mol de cloruro de sodio. El valor de esta masa va a estar dada por la masa molar de esta molécula, ¿sí? Fíjense que la molécula de cloruro de sodio está formada por dos átomos, uno de sodio y uno de cloro. Entonces, para encontrar la masa molar del cloruro de sodio, lo que tenemos que hacer sencillamente en este caso es sumar los pesos atómicos de cada uno de estos dos elementos que la componen. Estos pesos atómicos los podemos encontrar en la tabla periódica, tanto en internet como en una tabla periódica tradicional. Entonces, para el sodio van a encontrar que su peso atómico es de 23. Y para el cloro van a encontrar que su peso atómico es de 35,5. ¿Sí? Entonces, como esta molécula está compuesta por un solo átomo de sodio y un solo átomo de cloro, lo único que tenemos que hacer para encontrar esta masa molar es sumar el peso atómico de un átomo de sodio y de un átomo de cloro. Si hacemos eso, vamos a encontrar que la masa molar del cloruro de sodio o de la sal de mesa es de 58,5 gramos por mol. ¿Sí? Esto viene de haber sumado 23, que es el peso atómico del sodio, con el del cloro, que es de 35,5. Entonces, lo que encontramos recién es la masa de un mol de cloruro de sodio. ¿Cómo proseguimos ahora? Encontramos que la masa de un mol de cloruro de sodio es de 58,5 gramos. Pero yo no tengo un mol de sodio. Encontré en la diapositiva anterior que tengo 0,0135 moles de sodio, de cloruro de sodio, ¿sí? Que es un numerito menor. Entonces, ¿cómo hago para encontrar cuántos gramos equivalen a estos 0,0135 moles? Hago una regla de 3 simple, ¿sí? Digo, si un mol de cloruro de sodio son 58,5 gramos, 0,0135 moles de cloruro de sodio, ¿cuántos gramos van a ser? Para resolver esta regla de 3 simple, multiplico 0,0135 moles por 58,5 y a todo eso lo divido por un mol. Fíjense nuevamente que las unidades que les den luego de hacer esta regla de 3 simple sean las correctas. Si a mí me quedan moles o mol sobre gramo o cualquier otra cosa, hay algo que está mal en la cuenta, ¿sí? Porque yo estoy buscando gramos, no moles o alguna otra cosa. Si hicieron bien la cuenta, van a obtener que 0,0135 moles de cloruro de sodio equivalen a 0,78 gramos de sal. Y aquí ya llegamos al resultado que nos piden en el primer punto, ¿de acuerdo? Que nos piden conocer cuál es la cantidad de cloruro de sodio ingerida por el paciente. El segundo punto nos pedían ver si el paciente había respetado o no la dieta. Nos decían en el enunciado que el paciente debía consumir en todo el día menos de 8 gramos de cloruro de sodio. Nosotros obtuvimos que el paciente consumió 0,78 gramos de cloruro de sodio. Y en consecuencia
podemos decir que esta persona respetó su dieta. Antes de comenzar a resolver este ejercicio, tal cual como hicimos en el anterior, nos tomamos nuestro tiempo para leer detenidamente el enunciado y extraer todos los datos que este nos da. Nos dicen que se le diagnostica diabetes a una persona si ésta posee un nivel de glucosa en sangre mayor a 1,10 gramos por litro. Si un análisis de sangre indica una concentración 0,01 molar de glucosa en sangre, ¿el paciente es diabético? Por último, nos dan la fórmula molecular de la glucosa, que esta es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, en primer lugar nos dicen que se le diagnostica diabetes a una persona que posee un nivel de glucosa en sangre mayor a 1,10 gramos por litro. Esto quiere decir que si en 1 litro de sangre o 1000 mililitros, que es lo mismo, hay 1,10 gramos o más de glucosa en sangre, el paciente es diagnosticado con diabetes. Después nos dicen que a un paciente en particular le encontraron una concentración 0,01 molar de glucosa en sangre. Esto significa, este 0,01 molar, que en 1000 mililitros de solución, que en este caso es la sangre con la glucosa, va a haber 0,01 moles de glucosa. Nos preguntan entonces si el paciente es diabético y después nos dicen la fórmula química de la glucosa. Entonces, fíjense, ya el enunciado nos dice la cantidad de moles que el paciente tiene de glucosa en 1000 mililitros de sangre o en 1 litro de sangre, que es lo mismo. Entonces yo, para poder comparar con este valor que me dan al principio de tope de glucosa en sangre de 1,10 gramos por litro, lo que tengo que hacer es encontrar la forma de ver cuál es la equivalencia entre estos 0,01 moles de glucosa con gramos de glucosa. Entonces, para hacer eso, tal cual hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que encontrar la masa molar de la glucosa. Esta molécula de glucosa está compuesta por 3 tipos de átomos distintos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a tener que sumar pesos atómicos, ¿sí?, correspondientes a cada uno de estos 3 tipos de átomos distintos. Si tengo 6 carbonos, voy a tener que sumar 6 veces el peso atómico del carbono. Si tengo 12 hidrógenos, voy a tener que sumar 12 veces el peso atómico del hidrógeno. Y si tengo 6 oxígenos, voy a tener que sumar 6 veces el peso atómico del oxígeno. Eso es lo que vamos a hacer. Otra forma de decir sumar 6 veces, sumar 12 veces o sumar 6 veces de nuevo es multiplicar el peso atómico de cada uno de estos elementos por la cantidad del elemento en cuestión. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo 6 átomos de carbono, voy a multiplicar por 6 el peso atómico del carbono. Después a eso le voy a sumar el peso atómico del hidrógeno multiplicado por 12, porque tengo 12 hidrógenos. Y a todo eso le voy a tener que sumar el peso atómico del oxígeno multiplicado por 6, porque tengo 6 oxígenos en la molécula. Para encontrar el peso atómico de cada uno de estos átomos, nuevamente tengo que recurrir a la tabla periódica. Van a encontrar que en la tabla periódica el peso atómico del carbono es de 12, el peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, con estos datos pueden hacer la cuenta que está especificada acá en la diapositiva, y si esta cuenta está bien hecha, van a llegar al resultado de que la masa molar de la glucosa es de 180 gramos por mol. ¿Bien? Entonces, fíjense, este dato
ya me da la correspondencia entre número de moles de glucosa y los gramos que equivalen a estos moles. Como vimos recién, ya encontramos la relación entre moles y gramos en el caso de la glucosa, ¿sí? Encontramos que la masa molar de la molécula de glucosa es de 180 gramos por mol. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un mol de glucosa tiene una masa de 180 gramos. En el enunciado nos decían que el análisis de sangre que se había hecho esta persona había arrojado una concentración de 0,01 moles de glucosa en 1 litro de sangre. Con lo cual, yo ahora, como tengo la masa molar de la glucosa, puedo encontrar o hacer el pasaje de estos 0,01 moles de glucosa a gramos de glucosa. ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta que tenemos que hacer? Bueno, si un mol de glucosa o de soluto equivale a 180 gramos de glucosa, 0,01 moles de soluto o de glucosa en este caso, ¿cuántos gramos van a ser? Para resolver esa regla de 3, hago 0,01 moles por 180 gramos dividido 1 mol. Si hacemos bien la cuenta, nos va a dar que 0,01 moles de glucosa equivalen a 1,8 gramos de soluto o de glucosa. Entonces, aquí ya terminaríamos, ¿sí? Nosotros queríamos ver, tal cual nos pidió el enunciado, si el paciente era diabético o no. A nosotros nos habían dicho que si una persona posee un nivel de glucosa en sangre mayor a 1,10 gramos por litro, el paciente era diabético, se lo diagnosticaba con diabetes. Aquí obtuvimos que la persona en cuestión tiene 1,8 gramos de glucosa en 1000 mililitros de sangre, ¿sí? Recordemos que 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Es por eso que podemos hacer la equivalencia. Entonces, fíjense que superamos los 1,10 gramos por litro que nos habían puesto como tope para determinar si un paciente era diabético o no. Con lo cual podemos decir finalmente que nuestro paciente es diabético. Les agradecemos la participación y nos veremos pronto.